valioso y amado hermano William Soto. Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo en esta hermosa mañana en que podemos reunirnos para adorar a Dios y oír su gloriosa palabra. En esta mañana estamos muy contentos, muy felices por poder estar reunidos y poder ver las bendiciones de Dios. Ya pues nos estaba anunciando nuestro hermano Nelson que ya pues estaba el concreto ya tirado, instalado en el lugar donde ha de estar la nueva carpa. Los gastos pues han sido bastante, pero comparado con las bendiciones que Dios nos ha de dar, no hay comparación. Bueno, ya para esta semana ya deseamos tener los tubos, o sea, esos palos donde van las lámparas y aquellos, pues le vamos a instalar tubos porque son muy largos los que lleva ya y pesarían mucho. Así es que hemos visto que lo mejor es utilizar tubos de aluminio, son más livianos y se trabaja más cómodo y quizás sale hasta el precio más bajo que la misma madera o más o menos lo mismo. Así es que tenemos muchísimas ventajas en usar tubos de aluminio y desearíamos ya en esta semana próxima levantar la carpa para poder trabajar debajo de ella, trabajar los bancos, trabajar las instalaciones eléctricas, las instalaciones de sonido, también las oficinas, los cuartitos que hemos de tener dentro y un sinnúmero de cosas más. Bueno, nos gustaría para esta semana ya comprar toda esa tubería que se lleva hacia los lados, que sale, me dijo Nelson, de como de 6 a 7 mil dólares por ahí. Como 7 mil dólares en tubos nada más, que son bastantes. Y esa es la etapa que desearíamos para esta próxima semana. Y luego de eso, entonces, iríamos a la otra etapa de los bancos y luego a la etapa también de los cuartos y todas estas cosas, las habitaciones o oficinas que necesitamos dentro. Así es que tenemos unas cuantas etapas para tener lista la carpa y poder comenzar los cultos en ella. Bueno, tenemos mucho que hacer y el hermano Julio y los demás hermanos que trabajan en la obra que se está llevando a cabo, lo que ellos necesitan es que pongamos en sus manos dinero, todo lo más que podamos para ellos, tener listo todo lo más pronto posible. Bueno, así es que el trabajo entonces del resto es entonces esa partecita para que ellos puedan trabajar en lo que le ha sido encomendado, para el beneficio de todos nosotros y de todos los demás hermanos y demás personas que han de recibir el mensaje de esta hora en que estamos. Bueno, que Dios bendiga y prospere a cada hermano para que trabaje cada día más en la obra de Dios. Vamos entonces a buscar nuestras Biblias en esta mañana en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6. El Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Comenzamos en el verso 5 del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, y nos dice la Escritura: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas
y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Podemos sentarnos y vamos en esta mañana a hablar sobre un tema muy sencillo. Vamos a titularle Nuestro pan cotidiano. Nuestro pan cotidiano será el tema, o el pan cotidiano, o el pan diario. Nuestro pan diario, nuestro pan cotidiano es lo mismo. Nuestro pan, o el pan diario. Una de las cosas por las cuales Jesús enseñó a sus discípulos que orasen fue por el pan diario para cada día. Y Jesús les enseñó a orar pidiendo el alimento diario para cada día. Que nunca faltase ese alimento diario de cada día para las vidas de los creyentes. Y encontramos que en otro lugar Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Deuteronomios, Dios, hablando allá en el capítulo 6, dice, hablándole al pueblo de Israel, dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora aquí encontramos que hay un pan físico, un pan natural, para el alimento natural del cuerpo humano. Pero el hombre, por el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios, el hombre no es solamente un cuerpo de carne y hueso y sangre, sino que el hombre es mucho más que eso. El hombre es cuerpo, espíritu y alma. Y usted con el pan natural puede alimentar el cuerpo natural, pero ¿con qué pan natural podrá usted alimentar su alma? ¿Con qué pan natural se podrá usted alimentar interiormente? Usted es un ser espiritual.
Por lo tanto, usted necesita un alimento, un pan espiritual con el cual usted ser alimentado. El pan natural no le sirve para usted alimentarse interiormente en lo que usted es en su interior. Y usted en su interior es un alma. Usted es alma viviente. Por lo tanto, lo único que alimenta esa alma que está en el interior de ese cuerpo terrenal es el pan espiritual. Y ese pan espiritual es la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. No solo de pan natural vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento espiritual que necesita el ser humano para poder vivir espiritualmente. De otra manera, el hombre espiritualmente enferma, se debilita y luego muere espiritualmente. Y para este tiempo final ha sido anunciado por el profeta Oseas que habría hambre, y no hambre por pan literal, y habría sed, y no sed por agua literal, sino que sería por oír palabra de Dios, porque esa palabra de Dios es el pan espiritual que necesita el alma del ser humano. Por lo tanto, el hombre y la mujer del siglo XX pueden en su orgullo decir que pueden vivir sin la necesidad de la palabra de Dios, pero se estarán engañando a sí mismos. Porque sin la palabra de Dios, que es el pan espiritual, el pan de vida para el alma del ser humano, sin ese pan, la persona estará muerta en su interior y estará viviendo una vida de un muerto espiritual. Lo único que puede producir es una vida, ¿de qué clase? Una vida muerta en delitos y pecados. Por lo tanto, encontramos que Jesús le enseñó a sus discípulos a orar por el pan diario. Y encontramos que lo literal o lo natural representa lo espiritual. Y esta porción de la oración del Señor, dándole la aplicación literal, lo natural, es grande, y dándole la aplicación espiritual es aún más grande, es aún más glorioso. Pues nos es enseñado en la palabra de Dios que así como hay 7 días naturales en la semana, también en lo espiritual hay 7 días espirituales, los cuales son las 7 edades de la iglesia gentil. Y así como la iglesia hebrea tuvo 7 edades de la iglesia hebrea en la primera dispensación, la dispensación de la ley, así también la iglesia gentil tuvo 7 edades gentiles que son representados por los 7 días de la semana. Y Jesús le enseñó a sus discípulos a orar por el pan de cada día. El pan diario debía de ser
provisto por Dios en respuesta a la oración de sus escogidos. Ahora, observando la parte espiritual del pan espiritual para cada día, eso nos enseña que para cada día de la semana espiritual, para cada edad de la iglesia gentil, hay un pan espiritual, hay una comida espiritual, hay un alimento espiritual para ser comido. Y cualquiera que come ese alimento está comiendo la comida que su alma necesita para poder vivir. Cualquiera que come de ese pan vivirá eternamente. Del pan que Dios provee para cada día. Encontramos que así ha sido a través de las edades. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por esa bendición. Podemos ver los tipos y las figuras allá en el pasado. Podemos ver cómo Dios mostró y tipificó todo eso también allá en el desierto, cuando el pueblo de Israel iba pasando por el desierto por 40 años. Para cada día Dios proveía el pan necesario para el pueblo. Y nos dice la Escritura que pan de ángeles, comida de ángeles le dio Dios. Encontramos que eso fue por todo ese tiempo del peregrinaje del pueblo de Israel. Y aquel pan natural representaba el pan espiritual. Los que comieron el pan natural murieron, pero los que comen el pan espiritual vivirán por toda la eternidad. Ahora, hemos visto el pan diario, el pan para cada tiempo a través de las edades de la iglesia. Ellos tienen la promesa de vida eterna, cada grupo que comió el pan de cada día, del día que les tocó vivir. Y encontramos las palabras del apóstol y las palabras del salmista que nos hablan con relación a los justos y dicen: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ahora esto en lo natural es grande y en lo espiritual es aún más glorioso. Encontramos que el padre de la fe, Abraham, ese justo nunca fue desamparado, y tampoco Jesús el justo. Y encontramos que la simiente del justo tiene promesa de que no mendigará pan. Y encontramos que esto en lo natural es algo grande, algo glorioso, porque Dios hace provisión para sus hijos, y en lo espiritual es aún más glorioso, porque el pan espiritual para la simiente del justo es el pan de la palabra de Dios, el mensaje de Dios para el tiempo, para el día, para la edad en que estén viviendo. Y a través de la historia bíblica hemos visto cómo la simiente del justo no ha padecido de necesidad de alimento espiritual. Hemos visto que no ha estado mendigando pan, sino que ha habido el pan de cada día, de cada edad, siendo provisto por Dios. Dios ha enviado su pan espiritual en cada edad a través de cada uno de los mensajeros.
Encontramos también en el libro de Eclesiastés, habíamos citado en el Salmo 37, verso 25, donde dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y también en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 1, nos dice: echa tu pan sobre las aguas, y después de muchos días lo hallarás. Y encontramos que a través de las 7 edades de la iglesia, el pan espiritual, la palabra de Dios, ha sido echada sobre las aguas, sobre la gente, sobre las multitudes. Y encontramos que después de muchos días es hallado ese pan que ha sido echado sobre las aguas, ha alimentado a las multitudes a través de las 7 edades de la iglesia. Encontramos que todo esto ha estado ocurriendo por todos estos 2000 años que han transcurrido. Y después de muchos días hemos de encontrar a aquellos escogidos en los cuales ese pan de cada edad fue depositado y ellos lo comieron. Hemos de encontrar a esos escogidos que comieron ese pan y vivieron espiritualmente por la vida que le proporcionó ese alimento espiritual. Y encontramos que luego que el pueblo de Israel terminó sus 40 años, nos dice la Escritura que Dios les ordenó que ellos tomasen de ese maná que había venido del cielo y que lo colocasen en una olla y lo colocasen allá en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Y ese es el maná escondido, el maná que no se corrompe. El resto del maná de aquellos 40 años se corrompía después que pasaba de ese día, pero el que fue llevado, metido al lugar santísimo, ese no se corrompía. Encontramos que espiritualmente le ha sido hecha la promesa al pueblo de Dios que comerá del maná escondido. Comerá de un maná que no pasará de día. Comerá de un maná eterno. Y si es un maná eterno, entonces trae eternidad. Y si es un maná eterno, luego de comer de ese maná escondido, que es un maná eterno, por cuanto está en el lugar santísimo, luego no habrá que comer de otro maná, de otro día, porque está comiendo de un maná que está en un día eterno. Y podríamos llamarle a ese maná el maná del día eterno, el maná del lugar santísimo, el maná del día octavo. Ese maná es el maná que estaba oculto, que estaba escondido, que nadie lo podía encontrar, nadie podía pasar adentro para tomar de ese maná y comer de ese maná. Porque es el maná que está colocado ante la presencia de Dios, donde están 2 querubines, 2 poderosos mensajeros, y ahí nadie puede entrar para tomar de ese maná. Pero la promesa es que habrá un grupo de personas que comerán de ese maná escondido. Bueno, ¿y dónde Dios escondió ese maná?
no lo escondió en ninguna de las 7 edades de la iglesia. No lo escondió en ninguna de esas partes del templo espiritual del Señor. Recuerden que el templo literal que levantó Salomón y el templo, el tabernáculo literal que levantó Moisés, aquello representaba el tabernáculo, el templo espiritual que sería levantado por el Señor para Dios habitar en ese tabernáculo. Y encontramos que ese templo, ese tabernáculo, tenía diferentes lugares. Por lo tanto, tenemos que entender entonces que así también es el templo espiritual del Señor, la iglesia verdadera del Señor. El templo del Señor fue comenzado a construir allá en la primera edad y fue puesto el fundamento allá por los apóstoles. Y luego de eso encontramos que siguió la construcción de ese templo hasta llegar ¿a qué? Hasta llegar a su fase final, en donde el lugar santísimo es el lugar más importante del templo del Señor, porque es el lugar en donde se asienta el Señor, es el lugar de reposo del Señor. Los demás lugares han sido lugares en donde Dios ha estado, pero de un lugar se ha movido a otro, hasta llegar al lugar de morada de Dios. Recuerden que todo esto está tipificado con el templo natural que fue hecho allá en Jerusalén. Encontramos que por la puerta del este, por ahí es el lugar de entrada de Dios. Y entra por el este y camina hacia adelante hasta llegar al oeste, porque en el oeste es que está el lugar santísimo, en donde están los 2 querubines, en donde está el arca del pacto, en donde están las tablas de la ley, en donde está el maná escondido, en donde está la vara de Aarón. Ahí es el lugar donde la chequina se coloca. Ahí es el lugar de reposo del Espíritu de Dios. Así fue allá en el templo natural. Y cuando entró, los ministros ni podían ministrar, porque Dios había entrado a su templo para colocarse en el lugar santísimo. Y encontramos que el templo del Señor y la manera en que Dios entra a su templo es de este a oeste. Y encontramos que la construcción del templo del Señor ha venido también de este a oeste, de la parte oriental hasta la parte occidental. Y la venida del Señor también nos es anunciada, que es de este a oeste. Por lo tanto, encontramos que el Señor comenzó a caminar en su templo, comenzó a caminar desde el este, la primera edad, siguió por la segunda edad, tercera edad, cuarta edad, quinta edad, sexta edad, séptima edad, y después ¿qué? No hay más edades. Lo próximo es ¿qué? El lugar santísimo. Lo próximo es
el lugar eterno. Lo próximo es el lugar donde Dios permanecerá, donde no se moverá más de sitio. No se moverá como se movió en las 7 edades de la iglesia, que estuvo moviéndose de edad en edad. Pero cuando llega al lugar santísimo, a la edad de la piedra angular, al santo de los santos, de ahí no se moverá más. Porque ese es el lugar donde estará la palabra, la ley de Dios. Ahí es el lugar donde estará el maná escondido. Ahí es el lugar donde estará el ministerio de esos 2 querubines, de ese ministerio que está anunciado en la palabra de Dios con relación a la segunda venida del Señor. Porque la venida del Señor es conforme al orden de su venida, con Moisés y Elías. Ese es el orden de la venida del Señor. Por lo tanto, en donde esté ese ministerio de Moisés y Elías, esa es la edad eterna. Ese es el lugar santísimo. Y ese es el lugar donde está el maná escondido, que en las 7 edades de la iglesia no pudo ser comido. Pero se ha llegado el tiempo de el lugar de reposo de Dios, en donde Dios reposará de su obra, en donde Dios reposará de su trabajo, en donde Dios reposará de su caminata de edad en edad por aproximadamente 2000 años. Ya no se moverá más de edad, ya no se moverá más de mensajero en mensajero, ya no se moverá más de pueblo en pueblo, sino que estará situado en una edad, en un pueblo y un mensajero. Y en ese tiempo y en ese lugar santísimo, Él hará todo lo que Él ha prometido hacer. Y desde ahí Él se manifestará para las cosas que Él ha prometido cumplir. Por lo tanto, reconociendo el tiempo en que nosotros vivimos, viendo la hora que ha llegado, cualquier persona entonces puede ver lo que Dios está haciendo en este tiempo. Hay un pan espiritual, es el maná escondido espiritual. Fue escondido de los ojos de los sabios y de los entendidos. Fue escondido también de todos los tiempos pasados. Ese maná escondido es la palabra de Dios, es la revelación de el Señor en este tiempo. Es la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo en su segunda venida. Ese maná escondido es el mensaje que proclama los 7 truenos de Apocalipsis 10. Ese maná escondido es el maná escondido que no podía comer ninguna persona a menos que no pudiera entrar dentro del lugar santísimo. Y Dios ha hecho de sus escogidos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, como sacerdotes, entonces los escogidos de este tiempo podrán comer de ese maná escondido.
Es un maná escondido, es un mensaje escondido que nunca antes había sido dado a conocer. Y en ese maná escondido, en esa palabra, en ese mensaje, está todo el alimento espiritual que necesitamos en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Ese maná escondido es protegido por el ministerio de esos dos querubines. Ese maná escondido es conservado y es iluminado por la luz y la gloria de la Shekinah que se encuentra en el lugar santísimo conforme al orden de su venida. Por lo tanto, cualquiera que incorrectamente trate de penetrar a ese lugar y de hacer uso de ese alimento espiritual, o de menospreciarlo, o de hablar en contra de él, tendrá graves consecuencias delante de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser reverentes en la hora en que estamos, porque Dios ha hecho provisión para nuestro día eterno del pan para este día en que vivimos. Y el pan para este día en que vivimos es el pan espiritual del maná escondido que Él prometió que nos daría en este tiempo. Por lo tanto, en este tiempo, comamos con acciones de gracias el pan de nuestro día eterno, porque es un pan eterno. Y el que coma de este pan vivirá eternamente. Por lo tanto, la vida espiritual depende exclusivamente del alimento espiritual que Dios da para el día en que se vive. Hay plagas espirituales que están cayendo sobre la humanidad y son juicios espirituales, y hay hambre espiritual y hay sed espiritual y también hay muerte espiritual sobre la humanidad. Pero como fue en el tiempo en que estaba Moisés ministrando la palabra de Dios, Dios le dijo a Moisés con relación a las plagas que habría de enviar. Y la última plaga que habría de ser enviada era la muerte de los primogénitos. Pero Dios le dijo a Moisés lo que él tenía que hacer para que los primogénitos del pueblo de Israel no muriesen. Él les dijo que la sangre del cordero la colocaran sobre el dintel de la puerta y sería por señal. Y el ángel, al pasar, vería la sangre sobre la puerta y no entraría a esa casa. Cualquiera que no tuviese esa señal sobre la puerta, sobre el marco de la puerta, sobre el dintel de la puerta, el ángel de la muerte entraría y mataría al primogénito que hubiese allí. Por lo tanto, había una señal, y esa señal representaba que en esa casa no habría muerte, aunque se estaba viviendo el momento en que la muerte estaba azotando la tierra. Y hay una señal que será vista, y cuando es vista, la muerte espiritual no puede azotar esa casa en donde es vista
esta señal. Y esta señal es el Espíritu Santo. Y sobre la casa donde es vista la señal del Espíritu Santo, la muerte espiritual no puede entrar para matar a los que están ahí dentro. Hay muchas casas. Está la casa bautista, la casa presbiteriana, la casa metodista, la casa pentecostal, y hay un sinnúmero de casas espirituales. Todas dicen que son la casa de Dios. Pero nos es dicho en la palabra de Dios que el Espíritu Santo en el tiempo final se encarnará, y cuando se encarne, entonces le coronaremos Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en la casa donde esté el Espíritu Santo encarnado, y en medio de esa casa, esa será la señal de Dios. Y la casa que tenga esa señal, esa casa no podrá ser afectada por la muerte espiritual que estará azotando sobre esta tierra todas las casas que hay en esta tierra. Pero hay una señal que tiene que ser colocada sobre la casa que no quiera ser afectada con la muerte espiritual que está azotando sobre toda la humanidad. Por tanto, ¿qué casa será la que no caerá? ¿Qué casa será a donde la muerte espiritual no podrá entrar? La muerte y la vida no pueden estar juntas. Donde esté la vida, la muerte no podrá entrar. Donde esté el Espíritu Santo, conforme a la promesa, manifiesto en este tiempo, ahí la muerte espiritual no podrá azotar. Por lo tanto, sabemos la hora en que estamos viviendo. Sabemos el momento glorioso que nos ha tocado vivir. Y queremos disfrutarlo. Queremos deleitarnos en este nuestro día. Queremos realmente vivirlo. No queremos que nos cuenten, sino queremos vivir nuestro día. Queremos experimentarlo. Queremos realmente ser parte de este nuestro día. Esta casa donde esté la señal del Espíritu Santo, conforme a como ha sido prometido, que el Espíritu Santo estará, esa casa también tendrá el nombre de Dios. Esta casa será el lugar escogido por Dios para adorar. ¿Por qué? Porque cualquiera que desee adorar a Dios tiene que entrar a esa casa. Tiene que estar en esa casa, porque ahí está el nombre eterno de Dios. Y Dios no recibirá adoración a menos que no sea a través de ese nombre eterno. Y ese nombre estará en esa casa. Por lo tanto, recuerden que es una casa espiritual. Esa casa espiritual es la casa de Dios. Como dice la Escritura, somos templos del Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo estará en su templo. Y si está en su templo el Señor, calle delante de Él toda la tierra. ¿Por qué? Porque hay algo
que Él quiere hablar. Lo que corresponde ser hablado en este tiempo. Ahora vean, ese nombre es el nombre eterno de Dios, el que estará en esa casa, en el lugar escogido por Dios, porque Él estará ahí en esa casa, y el nombre de Él será el nombre también de esa casa. Ustedes han visto que en una casa, seguida alguien que quiera ponerle el nombre a su casa para que la gente sepa quién vive ahí, pues seguida le coloca su nombre ahí. La persona cuando viene, mira quién vive ahí, busca y lee, ahí vive fulano de tal. ¿Por qué? Porque está el nombre ahí, en la puerta está colocado el nombre, para que se sepa quién vive dentro de esa casa. Y así es que hace Dios en el aspecto espiritual. Y encontramos que el nombre eterno de Dios, ese nombre eterno de Dios, la casa de Dios, el cuerpo místico del Señor, no lo podía tener y no lo podía usar hasta que se llevara a cabo las bodas. En las bodas es donde la novia toma el nombre del novio. Mientras tanto, la novia tiene su propio nombre, es llamada por su propio apellido y sigue siendo llamada de esa manera hasta que se casa. Después que se casa, entonces viene a ser la señora fulana de tal. El nombre del esposo entonces le pertenece a ella. ¿Sí? Bueno, así como hay algunas que les gusta seguir llevando su propio nombre, también en lo espiritual quizás hay iglesias que les gusta seguir llevando el nombre de solteras, pero es más maravilloso llevar el nombre de casada, porque ahí es que hay el cambio de nombre de esa novia al convertirse en esposa. Y así es en lo espiritual, al casarse en las bodas del Cordero, ahí es que le es cambiado el nombre a la novia por el nombre de esposa, y viene a tomar el nombre del esposo. Y encontramos que la Nueva Jerusalén, lo cual es la iglesia, la esposa del Señor, nos es dicho que tiene un nombre, y nos es dicho que el nombre de Dios es el nombre que tiene esta Nueva Jerusalén, y es el nombre también que tiene el Señor. Ese es el nombre nuevo del Señor, es el nombre eterno de Dios. Bueno, podemos ver todas estas cosas y podemos ver cómo todos los lugares de adoración terrenal que hay sobre esta tierra, todos estos lugares de adoración, denominación tal y denominación tal, han sido invalidados en este día en que nosotros vivimos, y toda adoración que cualquier persona desee efectuar hacia Dios, tienen un lugar para hacerlo en este tiempo en que vivimos. El lugar escogido por Dios para ser efectuado. Y ese lugar es el lugar señalado para este tiempo. Por lo tanto, encontramos que estamos viviendo realmente un tiempo más grande y más glorioso. Ese lugar es Cristo, la palabra de Dios para el día en que vivimos. Ese lugar es
el lugar provisto por Dios. Por lo tanto, en ningún otro lugar Dios aceptará adoración. Y se cumplirán las palabras escritas: en vano me honran. Este pueblo de labios me honra, de labios me adora, de labios me alaba, pero en vano me honran. Por lo tanto, así es en este tiempo, aunque la humanidad no se haya dado cuenta. En este tiempo estamos nosotros viviendo un tiempo muy grande y muy glorioso ante la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios, este es el tiempo más grande de todos los tiempos. Es un tiempo tan grande que cuando Juan escuchó lo que los truenos hablaron e iba a escribirlo, le fue dicho: Juan, no escribas lo que los truenos hablaron. Por lo tanto, nosotros tenemos el privilegio de oír lo que los truenos hablan, y aún tenemos el privilegio de poder hacer lo que Juan no podía hacer. Juan quiso escribir, pero no era tiempo para escribir aquello que él escuchó. Porque escribir aquello que él escuchó, le tocaría hacerlo a aquellos que estuvieran vivos en el tiempo en que esos truenos fuesen oídos. Por lo tanto, tenemos ese privilegio. Así es que no hay palabras en el vocabulario humano para poderle expresar a Dios el agradecimiento que tenemos nosotros por lo que Él ha hecho en este tiempo. El pan de nuestro día, o el pan diario. Ese es el tema sobre el cual estamos nosotros hablando en este tiempo, en esta hora, y en esta casa espiritual, está el maná escondido, el pan diario. Está también el nombre de Dios, el nombre eterno de Dios. Está también el ministerio de esos dos querubines, lo cual fue representado allá para ser cumplido acá en medio de los seres humanos. Que Dios nos siga bendiciendo, y el pan de nuestro día, el pan nuestro pan cotidiano de nuestro día eterno, esté a la disposición de cada escogido que vive en este tiempo, y a cada escogido que vive en este tiempo, yo les digo: comed y bebed en el reino de nuestro Dios. No pan terrenal, no pan literal, ni agua ni vino literal, sino pan espiritual, agua espiritual y vino espiritual. El pan cotidiano, el pan diario, nuestro pan diario de los panes es el mejor, porque es un pan que no se corrompe. El pan de cada edad que pasó, después que lo comieron los escogidos, se corrompió. Pero este pan que está en el lugar santísimo no se corrompe. Lo que quede no se corrompe. Así es que ni se agota tampoco, así es que seguirá por toda la eternidad este pan de nuestro día,
para todas las edades y todos aquellos que han de vivir por toda la eternidad. Este pan seguirá por toda la eternidad y lo comerán aquellos que estarán viviendo por toda la eternidad. Porque si es un pan eterno, es para todas aquellas personas que vivirán por toda la eternidad. ¿Qué pan espiritual se comerá en la eternidad? El pan del lugar santísimo, el maná escondido. Y no habrá muerte espiritual en la eternidad. Si no hay muerte espiritual, pues no puede haber muerte física tampoco. Porque la muerte espiritual antecede a la muerte física. Y si no hay muerte espiritual, pues la muerte física no puede entrar. Nuestro pan, el pan diario, el pan de nuestro día. No habrá otro, y no queremos tampoco el de una edad que ya pasó, no queremos el de una dispensación que ya pasó, sino que deseamos nuestro pan de nuestro día y la oración del Señor, la cual Él le mostró a sus discípulos, nos enseña esta gran verdad del pan literal y del pan espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, el pan nuestro de cada día, la palabra de Dios de cada día, dánosla hoy. Así fue en cada edad. Y en nuestro día, ya nos las ha dado. Y ya hemos estado comiendo de ella. Estamos entonces cenando el pan de nuestro día, en esta gran cena de este gran día en que vivimos. Que Dios siga bendiciéndonos y que sigamos comiendo por toda la eternidad de este pan que no se corrompe, de este pan que no puede cambiar, es incambiable, de este pan que fue prometido para este tiempo. Y aunque nos movamos de aquí y nos pasemos allí, seguirá el maná escondido a la disposición de todos aquellos que han sido invitados para esta gran cena del Cordero, para comer el pan espiritual de nuestro día perfecto. Por eso es un pan, un maná perfecto. El pan diario. Cualquier persona podrá pensar y decirle a estas personas: no tienen suficiente entendimiento para saber que el que deja de comer materialmente, el pan literal, se muere. Pero los escogidos tienen el suficiente entendimiento que el escogido, si no come el pan espiritual, entonces es que se muere de verdad. Y al decir que se muere de verdad, es que la muerte real, la muerte verdadera, la muerte terrible es la muerte espiritual. La muerte física más bien es una muerte temporera, porque los santos del Señor, aunque mueran, ellos no mueren, sino que duermen, descansan hasta el día de la resurrección, y en la resurrección se levantan de nuevo como si nada hubiese pasado.
y se levantan ya con unos cuerpos transformados. Así es que para los escogidos el morir es Cristo, el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Así es que si hay alguien que no le tiene miedo a la muerte física, es el grupo de escogidos, porque saben a dónde van. Los escogidos saben que si mueren van a la sexta dimensión y allí se reúnen con los escogidos que estén allí esperándoles. Y luego resucitan en la resurrección de los escogidos. Así es que ¿a qué le vamos a temer? ¿A qué le vamos a tener miedo? Por lo tanto, lo más importante para nosotros en nuestra vida es comer el alimento espiritual, la palabra de Dios para el día en que vivimos. La palabra perfecta para nuestro día perfecto, el maná perfecto, el maná escondido para nuestro día perfecto. Que Dios siga bendiciéndonos y que el hambre y el apetito de cada uno sea tan bueno que no haya nada que no le guste, que todo le sea tan agradable, tan sabroso al paladar, como dice el libro de Apocalipsis. Y tomé de la mano del ángel el librito que tenía en su mano, el librito que tenía abierto en su mano, y lo comí y fue dulce a mi paladar. No importa que las pruebas sean amargas, pero es dulce a nuestro paladar. Que así sea el maná escondido que Dios nos da en este tiempo. Que así sea la palabra de Dios para nosotros en este tiempo. Que así sea el mensaje del Evangelio del Reino para cada uno de nosotros. Dios siga bendiciéndonos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Nelson pase por aquí y así podamos concluir en esta mañana. Hoy sí que se me olvidó el reloj, o es que no lo tengo, lo eché en algún lugar, pero yo creo que hemos terminado tempranito. Allá esperamos que sea más fresquecito el lugar, ya que va a ser más alto, la carpa va a ser más alta, va a estar más alta, y vamos a estar allí cerca de las bambúas que se oye muy bonita y se ve muy bonita aquella área, y vamos a tener más comodidades de las que tenemos actualmente. Y en todo esto yo he pensado en ustedes. Por mí yo estoy impuesto al frío, al calor y a estar de pie 1 hora, 2 horas, así es que por mí yo no tengo que preocuparme, pero más bien para beneficio de todos ustedes, todas las facilidades, todas las comodidades que tengan allí es para que ustedes la disfruten junto a su familita, para que también sus niños tengan más comodidades. Bueno, esperamos pues hacer lo mejor que podamos hacer en estos días. Bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano Nelson se acerque por aquí y continúe o finalice en esta mañana el culto.